reacciones químicas, porque recordemos que las reacciones químicas tienen que ver con los electrones que están en un campo muy externo. Por decir, si el átomo fuese el sistema solar, el núcleo es el Sol, pero los electrones serían como Plutón. Están en una región muy distante a ese núcleo. Y ahí es donde está la reacción química. Por eso los isótopos hacen las mismas reacciones químicas. Pero la masa de ese núcleo, de ese Sol, cambiaría y eso le da propiedades distintas ante los campos magnéticos. ¿Bien? Entonces, los distintos isótopos hacen que haya una respuesta distinta hacia estos estados. En realidad, si yo someto a un núcleo, a un campo magnético, ¿qué debería obtener? La mitad de los protones en el spin 1 medio y la otra mitad en el spin menos 1 medio. Eso estadísticamente se comprueba que es así. No vamos a entrar en esas ecuaciones porque ahí sí es verdad que nos vamos a entrar. ¿Bien? Pero, como los isótopos tienen diferente masa, entonces tenemos mayor cantidad de spines alfa y menor cantidad de spines beta. Precisamente porque se requieren de mayor energía para tener ese estado 50-50 cuando lo sometemos. Entonces, si hay un campo magnético aplicado, vamos a resumir esta diapositiva. Lo importante es que ustedes sepan que tenemos dos espines nucleares, es decir, los protones girando hacia un lado o hacia el otro. Los dos espines, cuando los sometemos a un campo magnético. ¿Bien? Cuando los sometemos a un campo magnético. Wow. Otras fuerzas. Ahora estamos viendo los campos magnéticos. ¿Bien? Entonces, lo que ocurre con la energía es esto. La sumatoria de la energía que nosotros le damos, aquí tenemos un campo magnético igual a cero. Cuando le emitimos un campo magnético, aquí dice magnetic field, campo magnético distinto de cero, le estamos dando esa energía a la molécula, tenemos núcleos que están en ambos estados y la suma de las energías emitidas, de las energías en las que están esos dos estados va a ser igual a la energía total que nosotros les estamos dando a través de ese campo magnético. Y eso está descrito a través de la ecuación del campo, H1, H por la frecuencia. Esta es una frecuencia, en este caso, ¿de qué tipo? Una frecuencia rotacional. ¿Bien? Y esa frecuencia rotacional, por un desarrollo de ecuaciones cuántico, no viene al caso, es igual a esta expresión que está aquí, es por una constante gamma, 2pi, el radio, porque nosotros estamos asumiendo que los protones son estructuras esféricas, y este es el campo magnético inicial al que nosotros sometemos el sistema. Bien, entonces, al recordar que hay isótopos, nosotros podemos diferenciar estos dos espines porque va a haber mayor cantidad de átomos en un spin que en el otro. Y esa es la propiedad que nos permite diferenciar los distintos hidrógenos presentes. En este caso vamos a hablar solo del hidrógeno para no complicarnos más, pero la resonancia magnética nuclear solo se puede realizar si hay isótopos másicos nucleares, es decir, se puede realizar solamente en el hidrógeno, en el carbono 13, en el hidrógeno 15, en el flúor 19 y en todos aquellos elementos que tengan radioisótopos. Es una lástima que el profe Andrés no esté aquí, estaría apoyándome con algún comentario, ¿bien? Pero esto es lo importante. Ustedes no pueden realizar resonancia magnética nuclear a átomos que no tengan isótopos, porque lo que se mide es la diferenciación de estos espinos, de la cantidad de átomos que están en un espino o en el otro. Ese delta, esa diferenciación, es la que nosotros medimos cuando estamos haciendo esta técnica. Bien. Esto es una representación gráfica de lo que ocurre cuando nosotros sometemos a las moléculas a un campo magnético B sub 0. Digamos que cambiamos el spin nuclear hacia un estado excitado, mientras que una porción de los átomos se quedan en un estado fundamental. Bueno, tanto que hacemos eso, nosotros sometemos a las moléculas de una muestra
a un campo magnético, las excitamos de tal modo que generamos dos espines nucleares. Y luego, lo que hacemos es emitir una radiofrecuencia, le damos pulsos de radiofrecuencia hasta que entran en resonancia con la energía que absorbió la molécula de ese campo magnético. Le damos pulsos de radiofrecuencia. La radiofrecuencia es de alta o de baja energía. ¿Se acuerdan el espectro electromagnético que vimos la semana pasada? De alta energía. Alta energía significa alta frecuencia, ¿cierto? De baja energía. Las ondas de la resonancia magnética nuclear son de baja energía, son ondas de radio. ¿Bien? Es de baja energía. Entonces, nosotros emitimos una radiofrecuencia en pulsos hasta lograr que entren en resonancia la energía de ese campo magnético, y me voy a ir acá. Igualamos esta sección porque este campo magnético lo sabemos de cuánto es. De 400 MHz, una muy buena resolución. De 800 MHz, excelente resolución. Ya hay de 1000 MHz de campo magnético. Hay de 1200, hay RMN de 1200 MHz de campo magnético. La mayor de las resoluciones hasta el momento. ¿Bien? Hay una marca alemana, no hay conflicto de interés. Yo simplemente les digo esto porque ustedes tienen que conocer los proveedores en el fondo. Pero la más reconocida y la más confiable es la marca alemana Bruker. Bien, son ellos los fabricadores mundiales por excelencia de equipos de resonancia magnética nuclear para la investigación, que es distinta de la que se usa para el diagnóstico clínico. Para el diagnóstico clínico, una de las más conocidas es la Hyundai, casualmente. Bien, hay otras como Hitachi, General Electric también trabaja en ello en el campo clínico. Pero para la elucidación estructural y el análisis químico, Bruker es la empresa líder. Y entonces, continúo con el concepto, nosotros emitimos una radiofrecuencia que tiene esta vibración, esta frecuencia llega a coincidir con esta igualdad debido al campo magnético al que nosotros sometemos. Y después que nosotros hemos llegado a obtener la resonancia donde los nódulos están igual porque tienen la misma energía, esperamos en esta señal un decaimiento que es lo que se conoce como el periodo de relajación. Esperamos ver cómo esos núcleos que estaban excitados en un spin más un medio se van relajando hasta su estado fundamental, el spin menos un medio. Y en ese tiempo de relajación, nosotros tenemos una función, que es esta función que está aquí, donde esto depende de las longitudes de onda y del tiempo. Es una función de estado que la podemos resolver matemáticamente a través de una transformada de Fourier. A esto se le conoce como el FID, Free Induction Decay, que sería el decaimiento libre de inducción. Le sometemos esa radiofrecuencia y esperamos cómo se relaja la molécula. Si hay muchos protones, tarda más o menos tiempo en relajarse la molécula. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tarda más o menos tiempo en relajarse la molécula? Más. Mientras más hidrógenos haya, en el caso de la resonancia magnética nuclear protónica, más tiempo va a haber en relajarse. Y eso depende, el relax que tengan esos núcleos de los protones, depende de su ambiente químico, de su entorno químico. Ahí vemos cómo se relaja. Bien, entonces a través de una transformada de Fourier, nosotros vamos a obtener que esas ondas, que son las ondas de la relajación, de ver cómo estaba una energía y de pronto se fueron relajando hasta su estado basal, que sería el spin menos un medio, lo transformamos en una señal gráfica en forma de pics. Y cada hidrógeno con cada ambiente químico tiene una señal de relajación distinta, que mejora mientras más grande es el campo magnético. Chicos, esto fue solamente una breve introducción. La idea de este curso no es estudiar los fundamentos de las técnicas, sino más bien su aplicación en el control de calidad, por ejemplo, en la elucidación de estructura y en la identificación de las especies presentes en una muestra de interés. ¿Sí? Entonces, esto véanlo como una introducción para meterlo en el tema para que ustedes entiendan de qué se trata. Así, en resumen, nosotros sometemos a la muestra, imagínense que el tubo de ensayo es un paciente,
¿Bien? Como es en la clínica, lo sometemos a un campo magnético, a un tubo, como lo dijo Gloria. Es como un escáner, sí, pero de la muestra. Lo sometemos a ese campo magnético, le damos una entrada de radiofrecuencia en pulso hasta que llega a la resonancia y luego estudiamos, vemos cuál es la salida de radiofrecuencia a través del decaimiento y la transformación de las señales en transformadas de Fourier en pics característicos, señales características. Estas señales características son las que nosotros vamos a ver en la clase de hoy para identificar algunos compuestos. ¿Hasta aquí alguna duda? Este fue el fundamento, introducción. Mejor es la resolución de la técnica. Bien, resonancia, resonancia, resonancia. Sigamos. Entonces, hay algunos fenómenos que es importante que ustedes entiendan dentro de este fundamento magnético, y es el fenómeno de apantallamiento electrónico. Se supone que nosotros estamos sometiendo a las moléculas a un campo magnético y sus núcleos dejan de girar en un sentido para girar en el otro, al menos la mitad de ellos, un poco menos de la mitad de los núcleos, comienzan a girar en otro sentido. Sin embargo, hay campos magnéticos naturales generados precisamente así como el imán, que lo hacemos con el alambre de cobre y un clavo. Le hacemos pasar electrones a través de un alambre de cobre a un metal. Eso genera un campo magnético que genera el imán. Bueno, de igual manera, el paso de los electrones a través del espacio genera un campo magnético que disminuye o potencia el efecto del campo magnético que yo estoy aplicando. Entonces, tenemos dos ejemplos. Este es un alqueno. ¿Y este es un qué? Bien, pero yo dije un grupo funcional. Este es un alqueno, dije del lado izquierdo. Y del lado derecho es un aldehído. Muy bien. Eso, un aldehído. Bien, tenemos un aldehído. ¿Dónde el campo magnético generado por los enlaces pi presentes en esas moléculas, alqueno, aldehído, ¿dónde es mayor el campo magnético generado por esos enlaces pi? En el aldehído. ¿Por qué? Están más disponibles los electrones, pero ¿disponibles para qué? No estamos hablando de reacción química. Ojo con eso. Pregunté en cuál de los dos casos los electrones del enlace pi generan un mayor campo magnético. Me respondieron el del aldehído, respuesta correcta. La otra pregunta, ¿por qué? Mayor polaridad. Muy bien, Patricio. ¿Por qué hay mayor polaridad? Donde hay polaridad, el flujo electrónico va a ser mayor. Nosotros vamos a tener un desplazamiento de los electrones que se comparten entre el carbono y el oxígeno, pero va a haber un mayor desplazamiento hacia el oxígeno. Y eso que genera una mayor diferenciación en el campo magnético, de modo que cuando yo aplique un campo magnético, voy a tener que aplicar un campo magnético mayor para alinear los núcleos de este protón, por ejemplo. Porque aquí hay un campo magnético que me hace interferencia y es mayor. Entonces, las señales del protón de un aldehído no van a ser iguales a las señales del protón de un alqueno, debido precisamente al ambiente químico. Bien, necesitamos mayor frecuencia para el aldehído. Claro, pero estamos viendo un caso particular, el de ese hidrógeno, por ejemplo.
viendo que hay dos ambientes químicos distintos. Nos estamos centrando, como es un ejemplo, nos estamos centrando en uno solo. Claro, el alqueno va a tener más señales. En este caso, suponiendo que R, no sabemos lo que es R, pero supongamos que R es un cloro. Por decir algo, eso ya sería un haluro ácido y no sé, no sería sería un haluro de ácido, pero en este caso lo que estamos intentando decirles es que ese hidrógeno va a tener una señal en la resonancia magnética nuclear distinta a esta debido a la interferencia de un campo magnético generado por el flujo de electrones en los enlaces químicos. Bien. Bajo ese concepto que se llama apantallamiento electrónico, los electrones apantallan el campo magnético que yo le aplico a la molécula, tenemos distintas señales. Y aquí les muestro por primera vez cómo se ve un espectro de resonancia magnética nuclear para la elucidación de estructuras. En este caso, nosotros usamos siempre como blanco una sustancia o un compuesto que se llama tetrametilsilano, que va a dar una señal que nosotros vamos a llamar 0 ppm. ppm, parte por millón, ¿es concentración? No. Es la primera vez que lo vamos a llamar ppm, que no va a ser una unidad de concentración en ppm. ¿Por qué se llama parte por millón? Aunque sí es parte por millón, no es una unidad de concentración, es la diferencia que hay. Un ppm sería la diferencia que hay entre los spins que se quedaron en menos un metro y los que subieron a más un metro. Esto viene en partes por millón. Cada realmente por 10 a la menos 6, pero por 10 a la 6, porque son muchos núcleos que se diferenciaron. En este caso, al tetrametilsilano lo llamamos la señal blanco, va a dar una señal a 0 ppm y donde aparezca la señal del tetrametilsilano lo colocamos siempre como punto de partida. En el eje X nosotros vamos a tener ppm, que son desplazamientos químicos. ppm, que lo vamos a tomar como una medida del desplazamiento químico. Y en realidad en el espectro de resonancia magnética nuclear no tenemos un eje Y, sino que nos interesa medir el área bajo la curva. Porque el área bajo la curva de esos pits es directamente proporcional a la cantidad de hidrógenos que estamos analizando. En esa molécula habrían 3 señales, ¿cierto? En esta molécula, bueno, este es el tetrametilsilano, 0. La otra. Tendría la señal del de acá y Muy, esas otras dos son muy bien lo que equivalentes. está diciendo César. Se me adelantó César, pero está muy bien. En el tetrametilsilano es una sola señal. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Porque son equivalentes. Porque son equivalentes, químicamente equivalentes. ¿Es como qué? Es como el blanco, pero ¿por qué es una sola señal si hay 3, 6, 9, 12 hidrógenos? Todos tienen el mismo ambiente. Cuando las moléculas son simétricas, y métanse ese término en su boca, funciona, la simetría hace que las señales sean menos siempre. Las moléculas simétricas o los protones, hidrógeno. Cuando diga protones, ustedes imaginan hidrógeno. Cuando diga hidrógeno, ustedes imaginan protones. Es lo mismo en este caso. Los hidrógenos presentes tienen equivalentes. ¿Y qué son hidrógenos equivalentes? Que tienen el mismo ambiente químico. Estos 3 hidrógenos están unidos a un carbono que está unido a un silicio. Y así para todos los casos. Bien, César, vamos a lo que usted dice. En este caso, 3 son iguales y uno es distinto. Pero esto, en los de aquí, es porque esta estructura no es porque estos dos hidrógenos en ese dibujo salen más cerca del oxígeno. Entonces se desplazan a campos más bajos. Porque el que está más lejano está hidrógeno, carbono, oxígeno, pero los otros desde una estructura física están más cerca a los otros dos. No ese, el otro. No, el de arriba y el de abajo. No, recuerde que este enlace gira. Este enlace está girando constantemente. Ningún hidrógeno está más cerca del oxígeno. ¿Bien? Usted lo está viendo como una molécula detenida. Sí. Y las moléculas no se detienen, están siempre flotando. Si el enlace es sencillo, sp3. Bien, si el carbono es sp3. Figúrense, lo que es importante que César tocó en este punto es que ese hidrógeno que está cerca del oxígeno tiene un ambiente químico distinto
tiene una interferencia de campo magnético mayor y por ende se desplaza a lo que llamamos campos más bajos. ¿Bien? A campos más bajos. Tiene un desplazamiento químico a campos más bajos. Ese hidrógeno se diferencia de los otros debido a su entorno químico. Como está directamente unido a un heteroátomo, el oxígeno es un heteroátomo, si no es carbono ni hidrógeno, se le dice heteroátomo. Como ese hidrógeno está unido directamente a un heteroátomo, que además es mucho más electronegativo, como bien dijo Patricia, entonces va a tener un desplazamiento químico a campos más bajos, un mayor desplazamiento químico, pero a campos más bajos. Mientras que estos tres son equivalentes, dan una sola señal. Y están a campos más altos, es decir, más cerca del tetrametilsilano. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ah? ¿Quién entendió? Estos tres hidrógenos son equivalentes. ¿Usted lo da por cierto o no es así? No es 100% simétrica, pero estos tres hidrógenos tienen el mismo ambiente químico. ¿Usted lo da por cierto o no? ¿Sí? Los tres hidrógenos que están sustituidos sobre el carbono son equivalentes químicamente. Sí, muy bien. Si son equivalentes químicamente, entonces tienen una misma señal. Eso es lo importante de entender en este caso. Que está desplazada a campos más altos debido a que están enlazados es al carbono, mientras que el hidrógeno que está enlazado al oxígeno se desplaza a campos más bajos debido a la interferencia del campo magnético que genera el apantallamiento electrónico. Porque este oxígeno es más electronegativo y genera un efecto de apantallamiento electrónico mayor. Por ende se desplaza a campos más bajos. En este sentido es campos más bajos, en este sentido es campos más altos. Y a esto se le denomina desplazamiento químico, a ese eje. Y el desplazamiento químico viene en ppm. La cantidad de átomos que se diferencian, ppm partes por millón, por 10 a la 6, la cantidad de núcleos, de partículas nucleares que se diferencian en tener un spin menos un medio más un medio. ¿Ya vimos eso? Entonces, una duda. Disculpen, vamos a darle la prioridad y eso. En los hidrógenos, o sea, la molécula de la TNS, ¿son todos iguales los hidrógenos? Todos. ¿Cómo se diferencia entre una molécula que tenga solamente, por ejemplo, no sé, silicio y un CH3 y un silicio y ¿cuál es el CH3? ¿Cuál es el estado de oxidación del silicio? Aquí mismo. Bien. 4. Entonces, si usted tiene un silicio que tiene un CH3, le faltan 3 enlaces. Y significa que en los otros o no hay hidrógeno o son 3 hidrógenos y eso daría otra señal. Ay, entonces Dime otro ejemplo, porque lo estás creando con tu mente y eso me parece excelente, estás creando. Un ejemplo de una molécula que tenga 4 hidrógenos iguales. Entonces tienes que pensar en una molécula. Muy idioma. Sí, ya hablaron. Partamos de la más sencilla, carbono y 4 hidrógenos. Los 4 son iguales. ¿Cómo se llama esa molécula C y 4 hidrógenos? Metano. ¿Cuántas señales debería tener el metano? Una. Igual, pero con un desplazamiento químico distinto. ¿Por qué? Porque los 4 en este caso, claro, todos los hidrógenos están unidos a un carbono, pero ese carbono está unido a un silicio. El campo magnético de la molécula es distinto. pero si fuera, por ejemplo, 6 y 3 hidrógenos, ahí se desplazaría. Tendría 2 señales. La del CH3 porque esos 3 son iguales y los otros 3 son iguales. No tengo plumón, pero aquí hay un lápiz, creo. Lo que me está diciendo en este momento Gloria es qué pasa si la molécula es así. Si la molécula es así, como me lo está diciendo Gloria, estos 3 hidrógenos dan una señal porque son iguales. Y estos 3 hidrógenos dan otra señal porque son iguales.
¿Cuál está más desplazado? Deberían estar más desplazados los que están directamente unidos al silicio. Mayor desplazamiento. Ahora, yo les dije una diferenciación también. Les dije que cómo se cuantifica aquí la cantidad de hidrógeno, porque es proporcional al área bajo la curva. La cantidad de hidrógeno es proporcional al área bajo la curva. Entonces, a ese fenómeno lo llamamos integración. Y con esto me adelanté como 5 diapositivas. Momentito, César. Profe, ¿por qué la altura del SIG del TCM es tan baja si tiene 12 hidrógenos? Es mucho más baja que el otro que son solo 3 hidrógenos. El área bajo la curva, no la altura bajo la curva. El área bajo la curva de TCM es tan poca porque está dibujada así la señal, porque debería ser mucho más alta por la cantidad de hidrógeno. ¿Y usted sabe en qué concentración yo hice eso? Las concentraciones en realidad forman parte, pero en realidad es porque es una representación muy burda y muy mal hecha y es un espectro de ejemplo y etcétera, etcétera, etcétera. En realidad no, en realidad debería ser proporcional. Y recuerde que es el área bajo la curva. Lo que no tiene de alto lo puede tener de... Cuando hay más campo más bajo, es menos apantallado. Ah, muy bien. Josefa me llevó creo que a un error que cometí anteriormente. Yo le dije, el efecto de apantallamiento es menor, no lo había dicho, perdón, Josefa. El efecto de apantallamiento es menor cuando hay diferencias de electronegatividad, porque los electrones se retiran hacia un átomo. Hay menor efecto de apantallamiento. Claro. Bien. Están menos apantallados. Perfecto. Gracias, Josefa. Ok, chicos. ¿A qué vamos? Esta es la tabla. Esta es la que le vamos a dar para la prueba. Todos los grupos funcionales tienen un desplazamiento químico característico. Por ejemplo, los CH3, dependiendo de a qué estén enlazados, pero un CH3 que está unido a otro carbono está en este rango. El CH2 un poco más desplazado, a campos más bajos, el CH a campos un poco más bajos, los hidrógenos alílicos igual a campos un poco más bajos, los hidrógenos beta a un carbonilo están desplazados a campos más bajos. Si esos hidrógenos están en un metilo, pero ese metilo está unido a grupos aromáticos, están en campos más bajos, y así. ¿Cuál estaría en campos mucho más bajos? Si están unidos a un halogenuro, por ejemplo, más bajo. El del OH, figúrense, tiene un rango más amplio, pero a campos más bajos. Y así va. Miren dónde están los protones aldehídicos. El protón aldehídico, miren dónde está, en 10. Y el ácido carboxílico a campos mayores de 11 ppm, a campos mucho más bajos. ¿Por qué? Porque hay menor apantallamiento. Se las vamos a enviar, se las voy a subir en la plataforma. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Le voy a subir otra si está más completa. He estado evaluando eso. Subirle una que sea lo más sencillo posible, pero esto es muy gráfico. Miren dónde están los protones directamente unidos a anillo aromático. Miren, están aquí, entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Estos son los que estoy aquí. Bien, chicos, ahora, ya la técnica es difícil, ya tiene algunas complicaciones, le vamos a someter otra complicación, que son los entornos químicos. Y los entornos químicos nos dicen cuál es el vecino, la cantidad de hidrógenos vecinos que están en un determinado núcleo. Bien, cuando un hidrógeno se encuentra como este, sin ningún hidrógeno vecino, da una señal que no tiene multiplicidad y se conoce como singlete. Es decir, es un pic único. Es un pic único. Miren para el metanol. Estos hidrógenos tendrían un vecino. Sin embargo, como es un oxígeno y es muy electronegativo, genera un efecto de apantallamiento, esos tres hidrógenos no van a tener más que un singlete, no tienen hidrógenos vecinos, así como este hidrógeno
tampoco tiene un hidrógeno vecino, porque no hay otro carbono que tenga hidrógeno cercano, sino que la molécula el átomo, perdón, es un oxígeno, da un singlete igual. Vamos a otro ejemplo. Cuando ese hidrógeno tiene como en el carbono vecino un hidrógeno, o sea, hay un carbono vecino y es un hidrógeno, nosotros vamos a tener la señal en forma de doblete. Es decir, como un pic, pero que se divide en dos. Y a ese fenómeno de que tenemos un pic, pero que se divide en dos, o dos pic, derechamente dos pic que están muy cercanos, lo vamos a llamar multiplicidad. Singlete cuando no hay esa división, doblete cuando hay esa división, triplete cuando hay la división es a 3, cuartete cuando la división es a 4, y después de 4 lo vamos a llamar, después de 5, pero quintete cuando hay 5 divisiones, y después de 5 lo vamos a llamar simplemente multiplete. Singlete, doblete, triplete, cuartete, quintete, y después multiplete. ¿Bien? Profe, ¿A qué se refiere? aquí, que por ejemplo usted se está refiriendo a ese hidrógeno, pero si al lado hay otro que no sea un carbono, igual tengo que ver para... Si hay un heteroátomo, no ve hidrógenos vecinos, por el efecto de apartallamiento. ¿Bien? Pero si hay un carbono con otros hidrógenos, por ejemplo, en este hidrógeno que está unido a este carbono, el siguiente carbono tiene ¿cuántos hidrógenos? 3. Entonces la señal se va a presentar como un cuartete. 3. Se están dando cuenta que con cada vecino que tiene tengo esta regla. Si tiene 3 vecinos, la señal se divide en 4, es un cuartete. Si tiene 3, la señal que vemos es de 4. Si tiene 2, la señal que vemos es de 3. Se cumple la regla n más 1. Entonces la señal depende de cuántos hidrógenos vecinos tengo. Si yo tengo una señal que es un doblete, ¿cuántos hidrógenos vecinos tengo? Escuché muchas cosas. 1. Si yo tengo una señal que es un doblete para un hidrógeno, quiere decir que tiene 2 hidrógenos en un carbono vecino. Y en un carbono. No es estrictamente así, pero no lo vamos a aplicar en este momento porque la técnica ya no es suficientemente diferenciada. Entonces, y si yo tengo una señal que es un quintete, ¿cuántos hidrógenos vecinos tengo? 4. Y si tengo una señal que es un singlete, ¿cuántos hidrógenos vecinos tengo? Eso nos ayuda a elucidar la estructura. Eso y el desplazamiento químico. Y después, ¿qué cantidad? Depende del área bajo la curva. Son tres cosas que tenemos que evaluar. 3 variables. El desplazamiento químico, el área bajo la curva y la multiplicidad. Repito, hay 3 parámetros que tenemos que evaluar. El desplazamiento químico, el área bajo la curva y la multiplicidad. ¿Y la multiplicidad cómo se puede ver? Como en un... La vamos a ver, créeme. El primero. Porque n es el número de vecinos. Y si no tiene vecinos, 0 más 1 es 1. Y entonces la señal es un singlete. Así se ven. Así es como se ven en el espectro. El doblete se ve así, el triplete se ve así, el cuatriplete se ve así, o cuartete. El quintuplete o quintete también se ve así. Sextuplete y septuplete ya lo llamamos multiplete. Después de 5 le podemos cómodamente llamar multiplete. Sea lo que sea. Miren, aquí ¿cuántos vecinos hay? 1, doblete. Aquí ¿cuántos vecinos hay? 2, triplete. Aquí ¿cuántos vecinos hay? 3, cuatriplete o cuartete. Se puede decir de ambas formas. Aquí ¿cuántos vecinos hay? 3 por este lado y 1 por este, son 4. Quintuplete. ¿Ven? Profe, ¿y eso se toma como una señal? Claro, esto es una señal. Sola. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? El área bajo la curva, que es la integración, que ya es la diapositiva que viene, pero se me adelantó César. ¿En qué desplazamiento químico está? Por ejemplo, si esto está en aproximadamente 1, ¿a qué se refiere según la tabla que yo les di? Debe ser de un CH3. Y si es un CH3, pero me está dando doblete, ¿cuántos vecinos tiene? 1. Quiere decir que el carbono que está en el año tiene un hidrógeno
y otras cosas que no son hidrógenos. Estoy viendo el desplazamiento químico, estoy viendo el área bajo la curva. Esto, si es así, estas dos señales deberían integrar para 3. Para no complicarlos tanto, el profesor de buena onda le va a dar las integrales. Dice, integra para 3 directamente. Pero como realmente es, ustedes suman todas las áreas y después de eso dividen mi área entre el otro por 100% y veo el porcentaje. Y así es como vamos calculando cuánto. Pero eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros de hecho le vamos a dar a ustedes de para cuánto integra siempre. Si le decimos que integra para 3, entonces son 3 hidrógenos. Entonces esto, si está cerca de 1, sería un metilo, de acuerdo a lo de la tabla. Integra para 3 serían 3 hidrógenos, que es un doblete, quiere decir que tiene como vecino solamente un hidrógeno, y el resto de la molécula ustedes la van sumando. Esto es, chicos, un rompecabezas. Espero que no se rompan las cabezas, sino que más bien esas cabezas maduren la idea a través de muchas explicaciones. ¿Bien? Profe, y otra consulta. Para verlo así en desplazamiento y ver que uno es un doblete, un triplete, ¿es solamente diferenciarlo porque están juntos para decir que es un doblete? Se ven. Ya vamos a ver. Mira, Paloma. Esto es un espectro de resonancia magnética nuclear. Tenemos esta señal que como no se ve muy bien, pero aquí, yo sí veo que son 2. Yo lo veo, me acerqué. La experiencia también ayuda. Pero a veces nosotros, cuando no está muy claro, así que se ve muy junto, nosotros hacemos una ampliación. ¿Sí? Y se las damos. Igual aquí. Aquí se ve que son 3, fíjense. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Y como estas proporciones van de acuerdo al triángulo de Pascal, cuando las señales son, por ejemplo, un triplete, tenemos un pic que es más alto y los otros dos están a altura similar pero más bajo. En las mismas proporciones están las proporciones de Pascal. Entonces ahí está. Figúrense, tengo una señal que está en 4 y otra que está en 6 ppm. Una es un doblete, quiere decir que este es un hidrógeno y no me dice para cuánto integra, pero yo le voy a colocar la integral. Este integra para 2 y este integra para 1. ¿Bien? Eso no entiendo muy bien cuando dice esto integra. Integra significa el área bajo la curva. Recuerden que la integral, matemáticas 1, es el área bajo la curva. La integral es el área bajo la curva. Cuando yo digo que el área bajo la curva suma para un solo protón o para 2, es porque esa es la cantidad de hidrógenos que están representados por esa señal. Integral. La integral. Este es el símbolo de la integral. Y si yo le digo la integral es para 2, así de bueno con la tecnología, ¿ya? Cuando le digo que esta integral es para 2, un segundito. Cuando yo le digo que esta integral es para 2, significa que tengo 2 hidrógenos. Esta integra para 2 y esta integra para 1. ¿Qué significa que integra para 2? Que hay 2 protones sobre un carbono, 2 protones sobre un carbono, y como es doblete, ¿cuántos vecinos tiene? 1. Quiere decir que hay otro carbono con un hidrógeno. Eso es todo lo que yo sé, con esta señal. Y con esta señal que tengo, dice que integra para 1. Quiere decir que tengo un carbono, un hidrógeno, perdón, y la señal es un triplete. ¿Cuántos vecinos tengo? 2. Vamos a encerrar aquí vamos a encerrar en círculo los de la señal. Y aquí tengo que está unido a un carbono que tiene 2. Y lo demás que es, no lo sé. Lo demás que es, no lo sé. En este caso son cloros. ¿Qué hace el cloro? Que se desplace a campos más bajos las señales, por ser un elemento altamente electronegativo. Por ser un elemento altamente electronegativo. Lo dije bien. ¿Que se desplaza hacia dónde? Hacia campos más bajos, porque hay un menor efecto de apantallamiento del campo magnético. ¿Bien? Entonces, entre una señal y la otra coincide y nosotros vamos armando la estructura de la molécula. ¿Qué sería muy importante que se les diese como información o que ustedes pudieran obtener como información?
la fórmula molecular. Porque así saben cuántos hidrógenos, cuántos carbonos, y van sumando. Y si además de eso yo les doy un IR, ¿qué tienen? Muy bien, pero muy bien. Esa respuesta era la respuesta que quería quitar. Grupos funcionales. Al yo saber que hay grupos funcionales, ya puedo ir sumando elementos al armado de ese rompecabezas. ¿Bien? ¿Profe? Si en cero no está la señal del TMS, ¿no se considera el estudio? ¿Siempre tiene que estar la señal en cero? Claro, siempre tiene que estar. Estos son espectros chanchas que yo busco para... Esto es sacado de google.com, ¿ya? Pero que promueve el entendimiento. Siempre en cero vamos a tener señal. Ahora, hay una cosa, que hay maneras de, como en todo equipo, de suprimir ciertas señales. Yo le digo, intégreme desde el 0.1 en adelante. Ya no voy a tener esa señal. O el equipo se puede hacer millones de cosas. Mira, este pasa de azul más oscuro a un color. Chicos, voy a pasar esta diapositiva en alto para no complicarlos más. Realmente la distancia que hay entre esas multiplicidades se llama acoplamiento químico. El acoplamiento de pin en pin ese tipo de acoplamiento es único para el ambiente químico que tengan esos protones. Entonces, cuando la molécula se pone muy compleja, como es típico de los productos extraídos de especies naturales, ¿verdad? Los productos naturales, estas lactonas cíclicas de sesquiterpénicas, es decir, de 15 miembros, o los flavonoides estos complejos como la quercetina, que tienen señales que son mucho más engorrosas, hacen uso del acoplamiento de pin en pin para hacer la identificación. Nosotros no vamos a usar esa herramienta en este curso. Es un poco más avanzada. Profe, está demasiado hediondo. Está demasiado hediondo. Yo me bañé hoy, Francisco. Eso es lo que le puedo decir. No, yo voy a colocar el reclamo, Francisca, hoy mismo. Con el profe lo vamos a conversar, vamos a hablar con la profesora Vega y vamos a buscar una solución a esta hediondez. Huele a rata muerta. No están muertas, es solamente el orín de la rata. Dependen del ambiente químico. La constante acoplamiento de pin en pin de esa forma depende del... Chicos, no se distraigan. Esta sección de la asignatura es compleja. Concéntrense lo más que puedan. Tenemos el benceno. ¿Cuántos hidrógenos tiene el benceno? 6 dice César. ¿Quién está de acuerdo con César? 6. Entonces, vemos, este es el espectro de resonancia magnética nuclear del benceno. ¿Para cuánto integraría esa señal? Esa señal integraría para 6. Muy bien. ¿Por qué el benceno tiene una sola señal? Todos iguales. Aquí juega el profesor que le gusta ser a veces abogado del diablo a colocar las estructuras semi-desarrolladas, donde no copia todos los protones. ¿Qué tiene que hacer usted cuando ve una estructura? Colocar todos los protones que no se ven. Todos los hidrógenos. Todos. ¿Profe? Todos. La señal sería un doblete. No, sería un triplete. Porque cada hidrógeno tiene dos veces. Hidrógeno, carbono. No, hidrógeno, carbono, carbono. No dije nada, es un ciclo. Este hidrógeno, ¿cuántos vecinos tiene? Bueno, porque hidrógeno, carbono, carbono. 2. 2. Porque tiene este que es el del carbono helado y este que es el del carbono helado. Supongamos que los vecinos son los hidrógenos y que los carbonos son las casas donde viven esos hidrógenos. Yo estoy preguntando no cuántas casas hay alrededor, sino cuántos vecinos tiene. En la casa de al lado hay uno,
vive una persona, un hidrógeno. Y en la casa del otro lado vive un hidrógeno. ¿Cuántos vecinos tengo? 2. ¿Cómo debería ser esta señal? Porque cada uno de los carbonos va a tener Y dos todos son valores. iguales. Vamos a ver si aquí sale. Ya. Un triplete. Esa señal debería ser un triplete. ¿Por qué no se ve allí? Falta resolución. Y si falta resolución, ¿como cuántos megahercios está hecho ese espectro? No, el de 400 es de excelente resolución. 200, 100, 60. Bien. Cuando no hay muy buena resolución, de eso se trata. Profe, ¿de un equipo puede modificar el campo magnético? ¿O aumentar resolución? ¿O algo así? Los equipos vienen con un magneto que genera un campo magnético exacto. Son esas que yo le estoy diciendo, 60, 100, hay uno de 300, 200 y algo, 400, 600, 800, 1000 y el último que yo conozco, 1200, pero no sé. No sé, en realidad, miren, ahí, bueno, ustedes saben que yo soy extranjero, no se nota, pero yo soy extranjero. Y en mi país, por ejemplo, el país donde nací, mi país es Chile, pero el país donde nací es, los equipos de resonancia magnética nuclear están contados. Solamente hay 8 centros de investigación con equipos de resonancia magnética nuclear. No creo que la realidad de Chile sea muy distinta. No debe haber tantísimo. Debe haber uno en la Universidad de Chile, uno en Andrés Bello, que somos champion líder aquí, uno en la Universidad Católica, debe haber uno en algún centro de investigación estatal. Vamos a colocarle uno en Temuco, en Temuco hay muchas cosas. Uno en Villa del Mar, en alguna sede, y no sé, uno en Iquique. O sea, esta técnica no está porque es costosa, porque mantener esos magnetos es costoso, porque para generar esos campos magnéticos es necesario trabajar con nitrógeno líquido a menos 80, a menos 200, es una temperatura muy baja. ¿Cuántos vecinos tiene un hidrógeno? Este hidrógeno, ¿cuántos vecinos tiene? Si los carbonos son casas y los hidrógenos son personas, ¿cuántos vecinos tienen? Uno de un lado y el otro del otro lado. La regla. ¿Cuántos vecinos tiene? Dos, y de este lado tiene 3. Vecinos son de lado y lado, no solo de la casa derecha o de la casa izquierda. Sus vecinos son los de los lados. Y si tiene mejor resolución, hasta la casa de enfrente. Mire cuántos vecinos tiene. Mire cuántos vecinos usted tiene acá. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y si n es el número de vecinos, tendría 5 vecinos más 1 por la regla del n más 1 es igual a una señal de 6. ¿Cuántos vecinos tenía? Lo importante es que usted sepa cuántos vecinos tenía. Sabía que tenía 5 vecinos. Usted lo logró ver. Eso es lo importante. Usted le suma 1 y esa es la señal. Usted le suma 1 y esa es la señal. Atención, por favor, lo que está preguntando Isabel es importante para todos. Ajá. 3 carbonos.
Esta tiene 3 también. Esta resonancia magnética nuclear es protónica, lo que ve son hidrógenos. La de carbono 13 ve carbono. La de nitrógeno 15 ve nitrógeno. La resonancia magnética nuclear ve isótopos exactos. Profe, creo que Es estaba porque el preguntando hexano por qué- tiene un hidrógeno con ¿Por qué no se consideran en el hexano el resto de los hidrógenos? Solo Tiene uno. ¿Cuál hexano? Solo considera los En el benceno. ¿Por qué no se considera en el benceno? Claro que sí, aquí hay un carbono. Y este carbono tiene un hidrógeno. Ese hidrógeno tiene que dar una señal, ¿verdad? Y luego aquí hay otro carbono que tiene un hidrógeno. Ese carbono tiene que dar otra señal. Y este otra señal, y este otra señal, y este otra señal. ¿Deberían ser cuántas señales? 6. Pero ¿por qué da una sola señal con un solo desplazamiento químico? Porque son todos iguales. Entonces el desplazamiento químico depende del ambiente químico. Pero profe, 6, ¿por qué un triplete? Creo que no. ¿Por qué un triplete? ¿Cuántos vecinos? Hay 6. Pero ¿cuántos vecinos tiene cada uno de ellos? Son todos iguales. Ya partimos de que es una sola señal porque son todos iguales. Si son todos iguales, Sí. es porque tienen incluso los mismos vecinos. O sea, el mismo tipo de vecinos, la misma cantidad de vecinos. No los mismos vecinos, sino la misma cantidad. La regla del n+1 refiere a la cantidad de vecinos. Cantidad de vecinos. ¿Cuántos vecinos tiene cada hidrógeno ahí? 2. 2. Y todos tienen 2 vecinos. En eso se parecen, en eso son idénticos. Yo tengo 2 vecinos, usted tiene 2 vecinos. Si nosotros hacemos un círculo de no sé, hacemos un hexágono, todos vamos a tener 2 vecinos. Porque se supone que sobre nosotros hay un hidrógeno sustituido. Entonces todos tienen 2 vecinos. Y si tienen 2 vecinos, eso lo que nos dice es la multiplicidad. El número de señales depende del entorno químico. La multiplicidad depende de cuántos vecinos. Y el área bajo la curva depende de cuántos hidrógenos. Son esas 3 cosas. Área, multiplicidad y desplazamiento químico. Son 3 variables solamente. Solo eso. Ya es bastante, pero solo eso. ¿Bien? Entonces, Isabel, cada hidrógeno tiene 2 vecinos hidrógenos. Entonces la multiplicidad debería ser un 2 más 1. Triple. Pero una sola señal, ¿por qué? Porque todos esos hidrógenos son iguales. ¿Y cuál debe ser el área bajo la curva? ¿Cuántos hidrógenos? 6. Son 3 cosas distintas: multiplicidad, desplazamiento químico y área. Son solo 3 variables, pero son complejas. Miren chicos, esto tiene un ejemplo, ¿oyeron? No me vine así como a decirles algo súper abstracto y dejarlo allí. Esto tiene un ejemplo. A por Si son iguales, sí. la concentración. Por la integral. Chicos, aquí tenemos otro ejemplo sencillo. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Nos gusta a todos? Etanol. Bueno, no a todos, pero... Etanol. Etanol, con un poquito de limón. Bien. No, veamos las señales del etanol. Tenemos la que está desplazada a campo más bajo e integra para 1. Yo debería haber dado las integrales, pero las vamos a hacer aquí. Integra para 1, integra para 2, integra para 3. ¿Cuántos hidrógenos tiene la molécula? 6. Bien, lo distribuimos ahora. Buscamos en la tabla y sabemos que cercano a 1 está por lo general los CH3. Se integra para 3. Y aquí en este desplazamiento están los CH3. ¿Cuántos CH3 tengo? 1. Porque integra para 3. Para 3 hidrógenos. Y si en el área, en el desplazamiento químico, están los CH3, es lo que supongo, entonces tengo un solo CH3. Luego tenemos, en este campo, ahí podría haber muchas cosas, pero sabemos que integra para 2. Y aquí integra para 1 y está mucho más desplazado. Cuando integra para 1 y está bastante desplazado, depende del desplazamiento. Si está después de 11, ácido carboxílico. Si está en 10, aldehído.
Si integra para 1 y está entre 6 y 8, está unido aromático, a un anillo aromático. Si integra para 1 y está en los alrededores de entre 3 y 4, por lo general puede ser un OH. O puede ser que está unido a un carbono que tiene cerca un halógeno. Eso lo van a ver en las tablas. No se lo tienen que aprender de memoria. Nada de esto se aprende de memoria. Nada. No se debe. ¿Bien? Entonces aquí está. Esto integra para 2, que suponemos que es un carbono con 2 hidrógenos. Y esto integra para 1, que suponemos, podemos suponer que es un carbono con un solo hidrógeno. Sin embargo, que haya tanto desplazamiento, o sea, por encima de 4, nos hace pensar que está unido a un heteroátomo. Puede ser un nitrógeno, puede ser un oxígeno. Pero ¿qué nos diferencia que sea un nitrógeno o un oxígeno? Que por lo general el oxígeno tiene oxígeno y tiene solo 2 enlaces. ¿El nitrógeno cuánto tiene? 3. Y por lo general el nitrógeno puede ser, si integra para 1 puede ser una amina que está unida a 2 carbonos, o si integra para 2 puede ser una amina que tiene 2 hidrógenos y está unida a un carbono, y así. Aquí no hay manera de saber qué cosa es. Por eso es importante que el profe les dé por favor la fórmula molecular. Ojalá. El profesor le debería dar la fórmula molecular, porque si no está como complejo eso. Y para eso se hace la técnica de masas, que es la clase que viene. La fórmula molecular la da el masa. Entonces yo sé que este es un CH2, estoy suponiendo que es un OH o que es un NH por el tipo de desplazamiento, y sumamos ahora todas las moléculas. Si hay 6 hidrógenos, entonces ahí está, yo diría CH3, CH2, HH y OH. Y luego yo planteo esto como una posibilidad y veo estos tres hidrógenos que son iguales, ¿cuántos vecinos tienen? 2, porque tienen a este y a este. Entonces, ¿cuál debe ser su multiplicidad? Un triplete. Cumple. Me voy con este. Este que está aquí, ¿cuántos vecinos tiene? 4. Ajá. Yo les dije que los heteroátomos apantallaban y no permitían ver el vecino. 3. El heteroátomo es como una puerta blindada que no deja ver al vecino. Entonces, ¿cuántos vecinos tiene? 3. ¿Y cómo debería ser la señal? Cumple. Y este no puede ver a los vecinos. Por ende no tiene vecinos. ¿Cómo debería ser la señal? Cumple. Chicos, ya uno va viendo cosas. CH2, CH3, CH2, CH3, siempre que haya CH2, CH3 en la molécula, triplete, cuartete. Triplete seguido de cuarteto. Triplete, porque siempre que tengan esto, CH3, siempre que tengan CH3, CH2, y aquí algo que no tenga más hidrógenos, van a tener esta fórmula. Si aquí no hay más vecinos, siempre van a tener esto, triplete, cuartete. Una regla por esto. ¿Cuál es la señal del cuadriplete en la molécula? El triplete. El cuatriplete sería el CH2, pero que está unido a un CH3. Porque si es cuatriplete es que tiene solamente 3 vecinos. Miren esta señal. Un diéter. Integra para 6. Integra para 4. Integra para 2. Muy bien. Está cerca de 1. Suponemos que es un CH3. Si integra para 6, ¿cuántos CH3 tenemos? Tenemos 2. Suponemos que tenemos 2. Bien, chicos. Y aquí está. Esto integra para 4. Ay, este es cuarteto.
Entonces, es un CH2 que está ampliamente desplazado porque está cercano al oxígeno. Claro, lo sé porque tengo la estructura. Pero vemos que hay un desplazamiento mayor porque los CH2 están siempre entre 2 y 3, más o menos, por la tabla. Esa tabla se la vamos a dar. Y luego este integra para 2. Pero no hay nitrógenos en esta estructura. Entonces, es un CH2 mucho más desplazado porque está unido a ambos oxígenos. Vean, 2 oxígenos desplaza la señal. ¿Y cuántos vecinos tienen estos 2 hidrógenos? Estos. ¿Cuántos vecinos tienen? ¡Nuestra hija tiene! No tiene porque tiene. No tiene ninguno porque estaba pantallado por el oxígeno. Y si no tiene ninguno, ¿cómo es la multiplicidad? ¿Y aquí cuántos vecinos tengo? 3. 3. ¿Y aquí cuántos vecinos tengo? Si es un triplete. 2. 2. Entonces, 2 vecinos, 3 vecinos, CH3, vecino CH3, vecino CH2. Pero ¿cuántos CH2 tengo si integrado para 4? 2 vecinos. Entonces, nos damos cuenta de que es una señal, si es un CH3, pero integra para 6, nos estamos dando cuenta que hay un CH3 igual en otra parte de la molécula. Nos estamos dando cuenta de que es una molécula simétrica. ¿Bien? Ejercicio de ejemplo, ajá, la vida real, de real life. Principio activo. Esto es. Siempre pone el mismo ejemplo. Sí, busquen moléculas que sean principios activos, que sean sencillos para estos efectos. Yo lo veo. O sea, les ofrezco esa innovación. Busquen una molécula que sea un principio activo, que sea sencilla para mostrar en estos efectos. Paracetamol. ¿Qué dijimos? Que íbamos a colocar todos los hidrógenos que no veíamos, ¿cierto? Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Cuáles son iguales, chicos? ¿Estos son iguales a este? Entonces, ¿esto es cuánto? Esto es una señal, ¿cierto? Una señal. ¿Y esta señal debe ser de qué tipo? ¿Un? ¿Cuántos vecinos tiene esta señal? Ninguno. ¿Cómo va a ser la señal? Una señal, vamos a ponerle S, singlete. ¿Y esta señal va a integrar para cuánto? 3. Muy bien. Siguiente. Este hidrógeno. Está unido a un nitrógeno. Esta es una señal que va a estar desplazada a campos más bajos, ya lo sabemos. Pero, ¿cuántas señales va a dar? Una señal. Porque no hay otro hidrógeno igual, ¿verdad? ¿Que integra para cuánto? Integra para 1. ¿Y qué tipo de señales? ¿Qué multiplicidad tiene? Singlete, no tiene vecinos. ¿Cuáles otros son iguales? Esos dos y esos dos. Esos dos y esos dos, dijo César por ahí. ¿Cuáles dos y cuáles dos? ¿Estos son iguales? Sí. Sí. Pero son diferentes de estos, ¿cierto? Ah, muy bien. Este grupo me gusta. Entonces, estos son 2. ¿Y cuántos vecinos tienen? 1. Ese de arriba tiene 1. Este solo tiene un vecino. Y este solo tiene un vecino. Por algo son iguales. Tienen que tener el mismo número de vecinos, si no, no pueden ser iguales. ¿Cierto? Ambos tienen un solo vecino, diga. Oye, sí, pero no me ponga casos hipotéticos, porque ya estoy de infarto yo para explicarles esto. No, sí. Lo que se está diciendo. Bien, entonces tenemos un vecino. Si tenemos, estos dos dan una sola señal, ¿verdad? Sí. Una señal que integra para cuánto? Para 2. Para 2. ¿Y qué tipo de multiplicidad tiene? Doblete. Doblete, vamos a ponerle D. Estos dos dan una sola señal porque son iguales. Una sola señal.
¿Que integra para cuánto? Para 2, porque son 2 hidrógenos. ¿Y qué tipo de multiplicidad tiene? ¿Cuántos vecinos tiene? O sea, uno Un vecino potente es un doblete. Y estos hidrógenos que están, bueno, no lo saben porque la tabla la vieron así rápido. Los hidrógenos que están cerquita, perdón, directamente unidos a un aromático están entre 6, eso es muy importante. Le estoy dando este dato de una vez. Los hidrógenos que están directamente unidos a un anillo aromático están entre 6 y 8 partes por millón. Profe, ¿cuáles estarían más alejados, los que están cerca del nitrógeno o los que están cerca del oxígeno? Depende. Porque si es un nitrógeno solito, pero si es un nitrógeno al lado de un carbonilo, pero si es un nitrógeno que está. No hay una regla única. Muy bien, y ese LOH está pantallado completamente. Muy bien, Josefa. ¿Cuánta señal da? Una señal. ¿Qué multiplicidad tiene esa señal? Singlete. ¿Y e integra para cuánto? Bien. La solución a este ejercicio. Como dijo en la parte de los hidrógenos unidos, el que da de 6 a 8 ppm. A un anillo aromático. Chicos, veamos la solución de este ejercicio. Este es el paracetamol, ya lo dijeron. Figúrense, esta señal es el CH3. Da una señal, vamos a ver nuestra predicción. Una señal que integra para 3, singlete. Una señal que integra para 3, singlete. Siguiente, 2 señales que integran para 2 y los dos son dobletes. Veamos. Nuestra predicción son 2 señales distintas que integran para 2 y son dobletes. Mírenlo aquí. No se ve muy bien la multiplicidad. Cuando sean estos casos así, nosotros le vamos a dar, el profe y yo le vamos a dar un espectro que de verdad se vea la multiplicidad. ¿Y qué pasa esto? Siguiente señal. Oh. ¿Quién me preguntó sobre el don? César me preguntó. Aquí el nitrógeno. Porque ese nitrógeno está al lado de lo que más desapantalla es el grupo aromático. Tiene una nube electrónica grande. Y además tiene un carbonilo al lado. Se corre a campo mucho más bajo. Ahí está la del nitrógeno. La del OH. Integran para uno ambas. Y aquí el área sí se coincide y sí todo. César no está en la señal del cero, nos la estamos comiendo. Bien. Miren chicos, Javier hace una pregunta interesante. Bueno, creo que esta es la pregunta, no entendí la pregunta. Pero dice, figúrense que estas señales están diferenciadas porque eran 2 ambientes químicos distintos. ¿Cuál está a campo más bajo y cuál está a campo más alto? Esa es su pregunta. Entonces, está a campo más bajo la que esté más desapantallada debido al efecto electronegativo de otras. En este caso, estas dos están cerca de un oxígeno y estas dos están cerca de un nitrógeno. El oxígeno desapantalla más porque es más electronegativo que el nitrógeno. Ahí se cumple lo que usted estaba pensando. Pero en el caso contrario, el protón que está sobre el nitrógeno es el que está a campo mucho más bajo. ¿Y por qué está más desapantallado? Porque está cerca de esta nube aromática, que son muchos electrones, y está cerca del carbonilo. Tiene 2 elementos que desapantallan. Mientras que el oxígeno no. Está solamente con el aromático. Ahí se ven los desplazamientos. Bien. Y chicos, hay otro ejemplo en la clase, pero ya llegó la hora del control.
Dije, qué asqueroso. Oye, pero parece que estamos abajo aquí. ¿Ah? ¿Desde cuándo está ahí? No quiso decir nada. Apareció.